Buenos días, Presidenta Por Demian cierto, hoy en Duarte. la mañana estuvo el gobernador de Sonora en el Gabinete de Seguridad. El domingo vamos a estar en Sonora, en San Luis Río Colorado y en Bavispe. En San Luis vamos a informar de un hospital que va a iniciar su construcción. Y en Bavispe, la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que ya inició, ¿verdad? Eso. De San Luis Río Colorado a Bavispe nos lo va a poner complicada la cobertura porque es una distancia Sí, bastante larga. sí, Pero por ahí la vamos a ver, Presidenta. gracias. Demian Duarte de Sonora Power y de Lobos Cadena 7. Presidenta, es importante este viaje que va a ser justamente a la zona fronteriza por el contexto que estamos viviendo. Mire, llama la atención que el día de ayer, quien está nominado para ser el embajador de México en Estados Unidos, perdón, al revés, de Estados Unidos en México, Ron Johnson, hace una serie de declaraciones todavía previo a ser ratificado por el Senado de ese país al respecto de lo que ha logrado México en materia de seguridad. Habla él justamente de avances importantes y de una satisfacción parte del presidente Donald Trump por lo que se está viendo en términos de frenar el tránsito de aspirantes a emigrantes de cualquier nacionalidad, no necesariamente mexicanos, y el asunto de las medidas de seguridad que se han tomado en la frontera para frenar el trasiego de todo tipo de estupefacientes, incluido, por supuesto, el tema del fentanilo y otras drogas sintéticas. Preguntarle, Presidenta, su opinión al respecto y justamente qué marca este viaje que hace a la frontera al respecto de la relación. Pues es parte del programa de seguridad que tenemos. Desde que llegamos al gobierno planteamos que nuestra estrategia de seguridad consiste en 4 ejes, o consistía desde que lo planteamos y lo sigue haciendo, en 4 ejes. La primera es atención a las causas, que los adversarios políticos no le ponen ninguna atención, no creen que eso sea indispensable. Evitar que los jóvenes se acerquen a un grupo delictivo, esa es la atención a las causas. Mejorar el bienestar del pueblo de México y al mismo tiempo programas especiales para jóvenes que eviten que se acerquen a un grupo delictivo. Ahí pues es lo que ya existía con el presidente López Obrador y estamos fortaleciendo con la intervención en ciertas zonas por parte de todo el gabinete del Gobierno de México y los gobiernos estatales, que es lo que el día de ayer presentó la secretaria Rosa Isela: tocar casa por casa, preguntar a las familias qué necesitan, darle atención personalizada a las familias. La otra, por supuesto, es Jóvenes Construyendo el Futuro. La otra es esta, educación. Nosotros no queremos que ningún joven se quede sin educación. Queremos que cualquier joven que quiera estudiar la universidad pueda estudiar la universidad. Que los jóvenes que salen de secundaria no tengan por qué estar pensando ¿y ahora dónde voy a estudiar la preparatoria?, sino que cerca de donde viven haya una preparatoria que les pueda dar la educación que requieren. Siempre pregunto en los eventos, ¿qué es mejor, que los jóvenes estén en la calle o en la escuela? Pues es obvio, en la escuela. Entonces, este programa que presentamos ahora de fortalecimiento de las preparatorias técnicas, del bachillerato, tiene que ver con eso, con atender las causas, evitar que un joven piense que entrar a un grupo delictivo es una opción. Lo único que es eso, es una opción de muerte, no es una opción de vida. Entonces, eso es atención a las causas y es igual de importante que todo lo demás. Lo segundo es el fortalecimiento de la Guardia, que estamos trabajando mucho en ello, y en el caso de los estados, el fortalecimiento de sus policías. Lo tercero es la inteligencia e investigación, que es lo que nos ha permitido en esta coordinación integral dar resultados. Ayer, por ejemplo, hubo una detención muy importante en el caso de Sonora. Y cuarto, la coordinación entre el gobierno con la fiscalía. Ya hoy estaba leyendo en la mañana algunos comentócratas que
ya no hay autonomía en la Fiscalía porque viene a las mañaneras el fiscal. Por supuesto que hay autonomía, nosotros no intervenimos en sus investigaciones, pero tiene que haber coordinación. Y lo que hemos logrado es una mayor coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, porque las fiscalías son quienes hacen las carpetas de investigación, quienes determinan si una detención en flagrancia tiene suficientes elementos para hacerlo carpeta, y coordinación entre los estados. Ayer estuvo el general secretario con el secretario de Seguridad en Guanajuato, con la gobernadora, para fortalecer la coordinación y llevar paz al estado de Guanajuato. Entonces, esta estrategia es lo que nos ha permitido dar los resultados que presentamos ayer. 19 homicidios diarios menos entre septiembre de 2024 y por lo menos la cifra preliminar de marzo. 19 homicidios diarios menos. Por supuesto que esto lo ve Estados Unidos. Y además, en esta estrategia, pues ¿qué hacemos? Evitar que cruce fentanilo. ¿Por qué lo hacemos? Por razones humanitarias y además por la colaboración y coordinación que tenemos con Estados Unidos. Y la coordinación que hemos logrado también con nuestro vecino, guardando siempre la soberanía y la independencia de México. Entonces, pues esto es lo que ve, supongo, el embajador que todavía no llega a México, que ayer se reunió con el presidente Trump y que pues estará llegando pronto a nuestro país. Claro que sí, de hecho en este asunto evidentemente el reforzamiento de la seguridad en la frontera pues ha tenido un impacto positivo en Sonora. Ayer se documentaba esto del 22.4% de reducción en la incidencia de homicidios, pero en Sonora es muy notorio esto que ha venido ocurriendo, tenemos una baja del 38%. Hubo algunas voces por ahí que hablaban que no puede ser que Sonora esté entre los 6 estados con más incidencia, nada más que hay un detalle, ¿no? Como viene bajando la incidencia en todos los estados, pues obviamente que el volumen que se reporta en Sonora pues aparece como uno de los estados que están entre los primeros 10, pero en Sonora sigue bajando la incidencia de homicidio y de otros delitos. Es bien importante, vaya, esto. Presidenta, va a ser usted muy bienvenida a nuestro estado por segunda ocasión en su visita oficial. La verdad es que hay mucha expectación al respecto. El hospital del IMSS de San Luis Río Colorado ha sido largamente esperado. El tema de la carretera, que creo que lo platicamos en la anterior ocasión que tuve la posibilidad aquí de platicar. Por supuesto que allá vamos a estar en Sonora, me voy a tener que adelantar mi viaje para poderle alcanzar por allá. Hay muchos temas relativos a Sonora. Estuvo Altagracia Gómez Sierra justo la semana pasada en una reunión muy importante con empresarios de todo el estado, con el gobernador, y se revisaron algunos temas importantes. Mire, aquí hablamos hace poco más de un mes sobre el proyecto de los semiconductores, los chips, y en este caso quiero comentarle que hay avances sustanciales en Sonora. Ya tenemos, por ejemplo, nuestro primer cuarto limpio, que es un tema que comentábamos aquí, que bueno, es necesario tener la infraestructura. Sonora también se ha reforzado en la estructura de su esquema, su sistema educativo, y hoy hay 36,000 estudiantes de ingeniería. Este año se espera que egresen 5,000 ingenieros especializados justamente en estas áreas. Entonces, Sonora de alguna manera está dando pasos importantes. Mire, uno de los temas que se pusieron sobre la mesa ahora que estuvo la coordinadora de este enlace del sector privado para la relocalización y el desarrollo económico de México es el tema del puerto de Guaymas. El puerto de Guaymas es muy importante para nosotros. Queremos convertirlo en el eje del desarrollo regional, no solamente de Sonora, sino vincular a Chihuahua y así tener un enlace hacia lo que es el estado de Arizona, por una parte con nuestros 6 puertos fronterizos, San Luis Río Colorado uno de ellos, el puerto fronterizo también de Ciudad Juárez con El Paso, a través de la carretera que se está construyendo en el enlace a Chihuahua. Hay temas ahí, se ha estado modernizando, se hizo un
incluso un dragado de los canales porque acceden los barcos, pero falta entrarle a la tercera fase, que es la modernización del puerto en términos de que incluso tenga la capacidad de manejar carga vía contenedores. Esto implica una inversión importante. Me dicen que todo está listo, que prácticamente lo que falta es el visto bueno de la presidenta. No sé si tenga algún comentario al respecto de todo este plan logístico de Sonora. Sí, los puertos tienen una parte de inversión pública y una parte de inversión privada, ya para la operación del puerto. ¿Qué se hace con las operaciones privadas? La Secretaría de Marina hace licitaciones o concursos abiertos y se establece quién va a hacer la ampliación a partir pues, de las mejores condiciones que se presentan para el desarrollo del puerto y también pues, para el país, guardando además todos los temas de seguridad nacional que son indispensables en el caso de los puertos. Entonces ya se va a lanzar esta licitación en el caso de Guaymas y de otros puertos del país. Ya informamos, yo creo, la próxima semana vamos a darle seguimiento a Interoceánico y a Tren Maya, más los trenes aquí en la mañanera, y ya podrá venir el secretario de Marina también para informarlo de los puertos. Bueno, en este caso pues, se le ha llamado la cuestión del puerto de Guaymas y toda la infraestructura relacionada, porque no es el puerto nada más, sino son la carretera Nogales, la carretera que va a Chihuahua sí. E incluso la carretera que va de Bavispe a Nuevo Casas Grandes tiene que ver también con ayuda porque llega hasta Chihuahua. Exactamente, con este plan logístico, al que se le llama ya pues el plan logístico del noroeste, que vincula, porque tenemos una alianza, como seguramente usted sabe, con el estado de Arizona en particular. Son temas realmente muy importantes los que vienen y se están cocinando al respecto de la posibilidad, del potencial que tiene nuestra región para impulsar el desarrollo nacional. Así que obviamente pues va a ser todo esto muy bienvenido, que por cierto conversé ampliamente con Edmundo Gutiérrez Domínguez, que es el coordinador del plan Cutzari, y bueno, me daba él muy buenas noticias al respecto de los avances. Sí, Cutzari tiene ya está establecido un área. Cutzari, si se acuerdan, es el desarrollo de semiconductores en nuestro país. El desarrollo del diseño de semiconductores, que es una parte fundamental y que tiene alto valor agregado. Hay una sede en Puebla, hay otra sede en Jalisco y otra sede en Sonora, que van a estar interconectadas para el desarrollo de diseño de semiconductores y obviamente pues su vínculo ya con las empresas de desarrollo. Presidenta, quería yo llamar la atención de ustedes sobre este asunto que tiene que ver con lo hecho en México. Ayer incluso salió este asunto en la Secretaría de Economía del primer camión que se desarrolla con un motor 100% mexicano, un camión eléctrico, por cierto, que desarrolló la compañía Dina, que también tiene que ver con la región noroeste, nada más que en este caso de Baja California. Es bien importante lo que se está haciendo en términos de lo que es la sustitución de importaciones. Presidenta, hace unas semanas aquí afuera de Palacio me abordaron un grupo de productores de tequila, es decir, de la planta, de lo que es el agave, justamente con la inquietud que tienen ellos de que se les ayude a proteger el tema de las denominaciones de origen. Me dicen que incluso, bueno, pues se han detectado ellos situaciones de piratería, aunque suene un poco extravagante o extraordinario, de lo que es justamente el cultivo de la planta, porque hay regiones dedicadas a este tema. Y en este aspecto también es bien importante que, si estamos en la idea de proteger lo hecho en México, que se incida mucho en la protección de la propiedad intelectual. Mire, por ejemplo, en Sonora tenemos la denominación de origen del Bacanora, por poner otra de nuestras bebidas, pero tenemos, usted hace no mucho habló de una frase de Calimán, ¿no? Esta frase de serenidad y paciencia. Mi querido y tiene muchas frases y la cultura mexicana y nuestras… no, pero hay algunas cosas en que hay que apurarnos. Bueno, okay. Tiene que haber serenidad y paciencia, pero tiene que haber celeridad. Bueno, acuérdese que no hay nada más poderoso que la mente humana, decía Calimán. Y Presidenta, en este aspecto he recibido algunos asuntos también de gente preocupada por el tema de la protección de la propiedad intelectual. Justamente en el diseño de muchos íconos de la cultura mexicana tenemos casos muy fuertes, como el caso, por ejemplo, de Calimán, ya hay muchos otros, como El Santo, como Blue Demon, etcétera,
que han estado siendo tomados sin pedir las licencias del caso. Ahí, por ejemplo, he visto yo que hay una tienda aquí que prolifera en la Ciudad de México que se llama Highway, que vende este tipo de camisetas, productos, con toda la iconografía mexicana, pero me dicen los dueños de esta propiedad intelectual que no están justamente tomando las licencias. Entonces, creo que es un tema muy importante. Sí, tienes razón. Para que lo tome el INPI. Sí, el INPI tiene que ver con, incluso tenemos que hacer modificaciones a las leyes, ya lo presentamos aquí, ya va a venir. Porque, por ejemplo, para una patente a veces son 7 años para poder obtener la patente. Entonces, pues tiene que reducirse el tiempo, garantizando en efecto que haya propiedad intelectual. Y por otro lado, en otros temas, como por ejemplo denominaciones de origen, pues también tiene que haber fortalecimiento. Entonces, en efecto, ya lo presentamos ahí. Claro. Muchas gracias, Presidenta. Solamente para cerrar, mire, también me contactó una señora de Vancouver, una mexicana que radica en Vancouver. En este caso, ella ha sido una promotora del deporte de personas con discapacidad, mexicanos y algunos extranjeros también, pero que han estado promoviendo la necesidad de que se dé el tema de centros de desarrollo deportivo que sean inclusivos. En este caso, ellos están desarrollando un centro en la Riviera Maya que se llama ONUAC, y que lo que están haciendo es un enorme complejo deportivo justamente preparado para las personas que tienen alguna discapacidad, para que puedan ser entrenados como atletas de alto rendimiento y eventualmente pues representen a México en las Olimpiadas, en los Juegos Paralímpicos y demás. Ellos no le están pidiendo realmente pues nada al gobierno, es decir, ya tienen resuelto el tema de terrenos, el tema del proyecto de desarrollo, incluso es una inversión importantísima de alrededor de $20 millones que están ellos destinando ahí. Lo que me dicen es que han estado teniendo complicaciones para poderse enlazar con las autoridades deportivas. Y en este caso, la señora Marien Álvarez me pidió que con su intervención, bueno, podamos ver la manera de gestionar una cita, en este caso con Rommel Pacheco, para poderle presentar todo esto, y una cita también con el secretario de la Marina, porque lo que están buscando es hacer un documental de un cruce a nado que quieren hacer justamente ahí en la zona de la Riviera Maya. Entonces me pidió que le entregue un par de cartas dirigidas a usted, bueno, obviamente al personal aquí de Presidencia. Sí, cómo no, los buscamos. Sí. Muchas gracias, Presidente, la vamos a esperar en Sonora. Sí, cómo no, además muy buen gobernador tiene Sonora. Por cierto, hablando de box, hablando de deportes, el viernes viene a informar Torruco sobre la clase nacional de box. Recuerden que es el 6 de abril. Ha habido un trabajo muy importante, ya hay pues miles de todas las edades, no solamente jóvenes, de todas las edades haciendo pues los ejercicios que van a ser presentados en la clase de box. El 6 de abril, clase nacional de box, prácticamente en todas las plazas públicas del país. Aquí en el Zócalo va a haber, pero al mismo tiempo, por lo menos en todas las capitales y ya también en muchos municipios. Entonces, el viernes se va a presentar esta actividad para el 6 de abril, clase nacional de box. Bueno, adelante. El tema educativo. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Luis Ángel Marín, de la cadena Radio Resultados. Preguntarle sobre este tema que acaba de presentar su gobierno sobre la infraestructura educativa. Muy interesante porque se aprovechará escuelas que prácticamente están en la tarde pues desocupadas y muchas veces hay hasta vandalismo, ¿no? En muchas comunidades del país hay escuelas, incluso primarias, que tienen turno matutino, pero en la tarde ya están también desocupadas y pueden aplicarse para esto. ¿Cuántas plazas, es mi pregunta, cuántas plazas magisteriales se van a abrir para este proyecto? Si me puede contestar, secretario. Es diferente en un plantel nuevo. Ahí se requieren nuevos maestros. En promedio van a tener 400 alumnos por turnos. Y ahí algo que ya tenemos, Presidenta, es la definición de las carreras técnicas para cada plantel, que lo hemos hecho a través de
ver la vocación económica de la región, de la ciudad, del municipio, las necesidades que tienen y también con la información que los propios estados nos proporcionan de cuál es el interés que tienen los jóvenes sobre ciertas carreras. Entonces tiene que ver con el número de lugares, de espacios que estamos abriendo y también con la especialidad de la carrera técnica. En el caso de ampliación de bachillerato son menos los profesores que necesitamos, incluso ahí vamos a aprovechar para hacer la compactación de las horas nuevas que necesitemos, ver si los propios profesores ahí que tengan pocas horas se les pueda completar y mejoren las condiciones de ellos. Es el mismo caso de las secundarias, donde en promedio van a ser turnos de 300 lugares. Entonces lo va a determinar el número de lugares, tenemos ya una planeación para ello. Lo más importante es determinar las carreras técnicas y marco curricular común, y vamos a aprovechar, como nos lo ha pedido la presidenta, que todos estos nuevos planteles, en estas nuevas ampliaciones que tenemos, asegurarnos de que haya actividades deportivas, actividades artísticas, actividades culturales, la parte socioemocional, que es la que finalmente muchas veces genera el interés de los jóvenes por quedarse en la preparatoria. ¿Habrá posibilidades, secretario, presidenta, de aprovechar la experiencia de los maestros jubilados? En otros sexenios se habilitaron programas en los que se retomaba a maestros jubilados con una compensación, significativa para aprovechar su experiencia, porque muchas veces se jubilan y tienen todavía muchos años de vida que puede aprovecharse su experiencia frente a un grupo, su experiencia académica. ¿Qué posibilidades hay de esto? La presidenta nos ha pedido y ha puesto un especial énfasis y está dentro de sus 100 compromisos mejorar las condiciones de los maestros y maestras de educación media superior. Entonces, la verdad es que nos vamos a enfocar en los maestros que tenemos actualmente, te digo, hasta dónde pueden tener horas adicionales para que tengan sus turnos completos, y habrá pues plazas nuevas en los planteles nuevos, pero no estábamos pensando particularmente en los jubilados, porque hay muchos maestros que quieren una oportunidad, que no tienen base, que trabajan, en media superior se da mucho que trabajan por horas. Entonces hay maestros que tienen 5, 6, 10 horas, es mejor que ellos puedan tener mínimo 20 horas para que estén en jornada completa, pero vamos a enfocarnos en aprovechar esta reconversión para mejorar las condiciones de las y los profesores de media superior. Aprovecho para preguntarle al secretario el tema de esta campaña de vida saludable, ¿cómo se ha desarrollado estos primeros días? Vamos bien, no hemos logrado completar el número de brigadas que aspirábamos, el 100%, cada estado se ha comportado de manera diferente, pero es muy interesante. En próximas mañaneras le vamos a presentar, presidente, el avance que tenemos por entidad. Ya se han dado los primeros resultados a los padres de familia, ya algunos empiezan a ir a las clínicas, a la cita con las nutriólogas, a la atención de los dientes, algunos lentes ya se están empezando a entregar. Ahí vamos a distintos ritmos en cada entidad, pero estamos apretando para que en estos 60 días que nos quedan de clase ya tengamos el ritmo suficiente para que en el regreso podamos cumplir la meta. Oye, la migración en el tema de las ventas en las cafeterías y cooperativas escolares, ¿cómo va, secretario? Qué bueno que mencionas eso, para recordar que el próximo 29 de marzo entran en vigor ya las disposiciones que prohíben la comida chatarra en las escuelas, la promoción y la venta de comida chatarra. Se ha hecho un manual para las cooperativas, porque no solo hay que decirles qué está prohibido, sino hay que darles opciones de qué sí se puede vender, y eso es lo que aborda el manual. Nos van a ayudar ahí los maestros, las maestras, los directores, las directoras en esta estrategia. Veo un muy buen ánimo, hay una gran aceptación de esta medida por parte de los padres de familia. Algunos jovencitos todavía no les gusta mucho esa idea, pero saben en el fondo que es por su salud, y además la nueva escuela mexicana, en sus ejes articuladores, uno de ellos es vida saludable, y ahí se les da la información a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, de por qué es importante tener una alimentación saludable y la activación física y demás. Muchas gracias, secretario. Presidenta, preguntarle. Gracias.
Dos medios de comunicación, un medio nacional y un medio internacional, destacan hoy su desempeño. Digamos, el Financial Times destaca que la forma en la que usted ha reaccionado al tema de los aranceles y cómo esto ha beneficiado, digamos, su popularidad en el país. Un medio nacional destaca que el 92% de las personas están aprobando la estrategia que usted presentó para el tema de las personas desaparecidas. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, es interesante, creo que ese es el Heraldo, ¿no?, quien saca la… Ayer estuvimos trabajando para garantizar para fortalecer las leyes que vamos a presentar. Se presentan ya el día de mañana al Congreso, las que presentó Ernestina Godoy el lunes. Y pues lo que hemos hecho es responder a una necesidad que es indispensable en el país frente no solamente el fenómeno o la situación del problema de desapariciones, sino en general para fortalecer la estrategia de seguridad. Entonces, 92% de las personas lo ve adecuado y pues qué bueno que se está percibiendo de esta manera. Ahora, ¿qué hay en México que nos fortalece mucho? Hay mucho pueblo. El pueblo de México ya está muy alerta, muy consciente, sabe dónde informarse. Hace muchísimos años, cuando había una nota en una televisora, en una radio, en un periódico, era lo que dominaba. Y ahora no, la gente busca distintas maneras de informarse. Y la propia mañanera, pues, es una forma en donde estamos comunicando permanentemente a la gente. Pero lo más importante es que hay una conciencia muy grande en el pueblo de México. Y el que no nos separemos del pueblo, el que estemos cerca, el que no caigamos en separarnos de nuestro origen, de nuestros principios. Imagínense si nosotros hiciéramos caso de lo que muchos comentócratas dicen, es que se tiene que separar de la 4T, es que no ha reaccionado adecuadamente, es que… Imagínense si ese fuera nuestra línea para poder decir cómo nos vamos a comportar y el proyecto de nación que tenemos. No, nuestra base pues es el pueblo, lo que piensa, y a lo que nos comprometimos, cumplir con lo que nos comprometimos y siempre decir la verdad. Entonces eso es lo que la gente nota y es lo que nos fortalece frente a la negociación con Estados Unidos. Porque nosotros tenemos principios muy claros. Nosotros nunca vamos a poner en negociación la soberanía, la independencia de México, el proyecto de nación que tenemos. Nunca. Y el estar fortalecidos con la gente, pues es lo que también ve cualquier país del mundo, y en particular los Estados Unidos. Y también un esquema de respeto en las pláticas, en las negociaciones, en donde busquemos que siempre haya beneficio para México en primer lugar, porque es nuestra responsabilidad, pero buscar también que haya beneficios para nuestro vecino país y su pueblo. Y mientras ese sea el mecanismo, pues yo creo que va a haber respeto a nuestro país. De todas maneras, nosotros siempre, frente a lo que pueda pasar el 2 de abril, pues tenemos ya distintos planes que lo hemos estado anunciando. Entonces esperemos particularmente que para el 2 de abril todo salga adecuadamente para beneficio de nuestro país y de los Estados Unidos. Y en general, pues en las negociaciones con ellos, mantener la soberanía de nuestro país, la fortaleza del pueblo de México, el proyecto de nación y todo lo demás, ayudar a que puedan salir bien las cosas, con respeto. Muchas gracias, Presidenta. Otra pregunta más. En días recientes, Donald Trump anunció que pondrá aranceles a los países que le compren petróleo a Venezuela.
México, ¿cómo puede beneficiarse de esto? Porque países como China ya decidieron no comprar petróleo a Venezuela para evitar este tema, pero también Rusia, Singapur, India, España, Vietnam le compran a Venezuela. ¿Cómo México puede beneficiarse vendiendo su petróleo? No, nosotros no estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es del gobierno que represento, sino en general. Y además eso establece la Constitución, y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero. Nosotros siempre hemos estado en contra del bloqueo a Cuba, y eso lo vamos a seguir defendiendo, y eso viene de hace mucho tiempo. Y tampoco estamos de acuerdo que haya bloqueos a los países, porque afecta a los pueblos. Para resolver los problemas siempre está la diplomacia y el diálogo internacional. Y nosotros recuerden que tenemos una política para el petróleo, que es que en México se consuma todo el petróleo que se produce. Durante muchos años México dependía de la exportación de petróleo. Después, esa política tuvo su máxima expresión. Uno cree que en la época del boom petrolero, que fue la época de López Portillo, y no, su máxima expresión la tuvo con Fox y con Calderón, que sobreexplotaron los yacimientos de petróleo en nuestro país, una irresponsabilidad enorme. Cantarell, que es el gran yacimiento que le dio tanto a México, un pozo, un yacimiento petrolero, pues tienes que explotarlo racionalmente para que te dé más petróleo por más tiempo. Si tú tratas de sacar más petróleo en poco tiempo, pues vas a generar condiciones en donde después va a ser mucho más caro sacar el petróleo que se quedó en el yacimiento, por las características técnicas. Entonces, en la época de Fox se llegó a producir 3.2 millones de barriles de petróleo diarios. Es el máximo de producción que ha tenido nuestro país. ¿Para qué? Para exportarlo a los Estados Unidos principalmente. Inyectaron nitrógeno al yacimiento de Cantarell, en vez de inyectar el propio gas que viene de la producción de pozos duales. Para extraer petróleo, pues tiene que haber presión para que salga el petróleo. Esa presión normalmente lo que hace es inyectar el gas del propio yacimiento. Pues en vez de hacer eso, que era lo más sencillo, lo que hicieron fue quemar el gas e inyectarle nitrógeno. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahí en Cantarell está contaminado el nitrógeno con el gas. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues para poder sacar ese gas, pues tienes que tener una planta que descontamine. Supuestamente se hizo una, lleva mucho tiempo eso. Es uno de los proyectos que tenemos nosotros para Pemex. Pero primero hay que sacar una buena parte del petróleo que todavía, aunque es poco, queda en Cantarell, el que puede salir con menos inversión. Después cayó la producción, porque ese yacimiento pues, se fue terminando por su sobreexplotación. Hoy nuestro objetivo es llegar a mantener durante todo el sexenio 1.8 millones de barriles diarios. Y ese petróleo, refinarlo en nuestras propias refinerías y que se utilice para la gasolina que requiere México, para el diésel que requiere México. Entonces, no es incluso benéfico las sanciones, además de que no estamos de acuerdo nosotros que haya sanciones a los países económicas. Eso no beneficia a México porque nuestra política es explotar racionalmente y que ese petróleo se utilice para producir los hidrocarburos que requiere el país.
Mi última pregunta, Presidenta. ¿Cómo estuvo su reunión con el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Bien, lo teníamos pendiente. Recuerden que nos hemos reunido 2 veces ya con la coordinadora. Nuestro planteamiento es que nos reunamos otra vez con la coordinadora en mayo. Y habíamos dejado pendiente la reunión con el CENTE. Ayer se presentó y hicimos exactamente el mismo planteamiento que hicimos con la coordinadora. Recuerden que son 4 planteamientos que hicimos a las y los maestros de México, independientemente de quién sea la representación sindical. 1, retiramos la ley que presentamos para el ISSSTE o la reforma a la ley del ISSSTE, que aunque es benéfica, pues tuvo problemas en su difusión y generó confusión, y para evitar cualquier problema la retiramos. 2, congelar la edad de jubilación, porque como está ahora, si los maestros o las maestras siguen en la misma condición, quien se vaya a jubilar en el 2026 son 2 años más del que se jubila en el 2024. Así hicieron la ley del ISSSTE del 2027, entonces por lo pronto eso se congela. Entonces quien se jubila en el 2026 se jubila a la misma edad que el que se jubila en el 2024. Esa es la segunda. La tercera es el FOBISSTE. El lunes vamos a presentar ya el decreto a partir del cual vamos a empezar a hacer quitas, descuentos de las deudas que pagan los trabajadores del Estado al FOBISSTE, porque fueron mecanismos de financiamiento muy, que afectan mucho a los trabajadores, similar a lo que se hizo en el Infonavit. Ese es el tercero. Y el cuarto es la carrera magisterial, que hoy se rige a partir de una cosa que se llama la UCICAM, poner la discusión de todas las escuelas, de todos los maestros, y lo que salga de esa discusión, aprobarlo para que sea modificado. Esos son los 4. Hay un quinto que es muy importante, está aquí Mario, que conocen muy poco los maestros. Incluso ayer vi algunos editoriales en periódicos, particularmente una editorial en La Jornada, donde decían dicen que el Fondo de Pensiones para el Bienestar que hizo el presidente López Obrador ya en el último año de su sexenio, que fortalece a las personas fortalece las pensiones de las personas que se jubilan con lo que se llama el régimen individual, solamente ayudó a los jubilados que están afiliados al Seguro Social. No garantiza la jubilación con el mismo salario del último año a los trabajadores afiliados al ISSSTE, hasta el límite del salario medio del IMSS. Esto también lo vamos a presentar con todo detalle el lunes, porque parte de la demanda de los maestros de que se derogue la reforma del 2007, que en efecto no fue una buena reforma, afectó a los trabajadores, con el Fondo de Pensiones para el Bienestar ya tienen una pensión digna, justa, equivalente al último salario que tuvieron en el último año. Entonces, todo eso lo vamos a presentar el lunes, y es importante que las maestras y los maestros lo conozcan. Muchas gracias, Presidenta. ¿Perdón? El tianguis turístico de Rosarito, su opinión sobre este importante evento a nivel nacional. Sí, estamos todavía viendo a ver si vamos a ir, es en Baja California. Es una nueva modalidad de tianguis turístico. Vamos a ir a Baja California también este fin de semana. El sábado vamos a estar en Ensenada, Rosarito. En Ensenada es un hospital, vamos a hacer la supervisión de un hospital. En Rosarito vamos a dar inicio al programa de vivienda para el bienestar.
en Tijuana, vamos a supervisar el viaducto y si nos da tiempo vamos a ir a Mexicali para trabajar el tema o informar el tema de hacer eficiente el uso de agua del distrito de riego de esa zona y luego vamos a Sonora el domingo. Entonces, perdón, para poder decir que ahí vamos a platicar con la gobernadora sobre el tema del tianguis turístico y ya que juntas con Josefina, pues podamos anunciar, con la gobernadora Josefina, la secretaria de Turismo, podamos anunciar el tianguis turístico. Muy bien, bueno, también quería vincular el siguiente tema con Playas de Rosarito. Recuerdo que hace un tiempo usted habló de la posibilidad de llevar a cabo la construcción de una desaladora. Comentó por ahí la maestra Rocío Adame, que es alcalde de Playas de Rosarito, que va a ser de gran beneficio para los rosaritenses el que se construya esta desaladora. ¿Le comento a usted, algún comentario tendrá referente a este tema, Presidenta? Sí, la vamos a construir. Se está trabajando este año en fortalecer, porque había un proyecto ejecutivo, pero tenía algunos problemas. Entonces está trabajando en el proyecto ejecutivo, pero sí, vamos a hacer la planta desaladora en Baja California. Muchas gracias. Por otra parte, Presidenta, qué bueno que ya muy pronto se van a elegir a jueces y magistrados. La pregunta sería, estos jueces y magistrados que trabajaron hasta el último momento y que a título personal lo digo, la mayoría hicieron algunos actos de corrupción. Le comento porque le pongo un ejemplo muy viable, pues por llamarlo así. En Los Cabos, Baja California, hay un fraccionamiento que se llama Los Cabos Hills, donde jueces dictaminaron acciones que van en hacerles un mal a familias americanas y mexicanas. Nos gustaría, y nos lo piden en las plataformas informativas, si Gobernación pudiera intervenir, hacer una auditoría a esos dictámenes. Y qué bueno, le digo a usted que ya viene la elección donde el pueblo va a poder elegir a los jueces y magistrados. Hay tanto desalojo, tanto personas que están en la cárcel que son inocentes, que no les han dado sentencia, y principalmente le comento, restando el tema de Los Cabos Hills, es un tema muy escabroso porque aparte pues de que ponen mal la imagen de México en impartición de justicia, bueno, nos gustaría que se dieran una vuelta por allá por Los Cabos Hills y vieran este tema tan vergonzoso que llevaron a cabo jueces y magistrados en la pasada administración, que por cierto pues eran de otro partido del Trabajo, que no viene al caso, pero es importante, ¿verdad? Entonces, ojalá se pudiera llevar a cabo alguna revisión a los expedientes de este fraccionamiento Los Cabos Hills allá en Baja California Sur. Sí, lo revisamos con gusto. Estamos, Edna Vega, la secretaria de SEDATU, la doctora Edna Vega, está trabajando, entre otras cosas, en los ordenamientos territoriales de muchas zonas turísticas. Por ejemplo, entre otros, Puerto Escondido, pues ahora que llega la carretera, pues no queremos que tenga un crecimiento desordenado. Entonces trabaja con el presidente municipal y el gobernador de Oaxaca para poder tener adecuadamente el ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir un ordenamiento territorial? ¿Dónde sí se puede construir y dónde no? ¿Dónde se tiene que proteger un área? ¿En dónde puede haber desarrollo comercial? ¿Dónde puede haber desarrollo industrial y dónde no puede haber desarrollo industrial? Todo eso tiene que ver con un ordenamiento territorial y esa es la base, la ley, digamos, para que cualquier desarrollo en una zona pueda tener permiso. ¿Quiénes dan los permisos de uso de suelo? Así se llama, uso de suelo. Los municipios. Correcto. El único lugar donde no es así es en la Ciudad de México, donde el uso de suelo lo da el Congreso de la Ciudad de México. Hay un ordenamiento urbano y si se quiere cambiar, el único que lo puede cambiar en la Ciudad de México es el Congreso de la ciudad. En general, en todo el país, quienes cambian los usos de suelo es el municipio a partir de su propio cabildo.
Para evitar que haya abusos, pues tiene que haber un ordenamiento territorial muy claro, y si llega a haber un cambio, pues tiene que decir bajo qué condiciones puede cambiarse, para que no salgan estas cosas de que se construye un edificio de 20 pisos donde solamente están permitidos 2, o para que no haya los abusos del cártel inmobiliario que hubo aquí, particularmente en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, muchos lugares turísticos que tienen una presión fuerte para el desarrollo turístico o de condominios, pues tienen que tener claramente su ordenamiento territorial y evitar que haya cambios de uso de suelo bajo condiciones pues, de corrupción o de beneficio para algún privado a costa de la naturaleza y a costa de la vida de las personas del municipio. Muy bien. Alcalde, pues el alcalde le comentaba que el alcalde de Rosarito, en coordinación con el alcalde de Tijuana, el doctor Ismael Burgueño y la maestra Rocío Adame, están implementando medidas importantes de seguridad para ahora en este evento del Tianguis Turístico. Le comentaba a usted su opinión ante este importante evento donde los ojos del mundo en el tema turístico van a voltear a ver, y qué también opinión le da de que Rosarito, Baja California, va a ser sede ahí en el Baja Center de este importante evento. Pues muy bien, por eso les digo que vamos a traer a Josefina y a la gobernadora, así a distancia o presencial, porque tuvo cambios el tianguis turístico, o tiene cambios importantes, para involucrar a la población, porque a veces solo se hacía para los desarrolladores o todos los que participan en el turismo. ¿Cómo se llaman los operadores, turoperadores? Entonces ahora la gobernadora Marina del Pilar, que también es una excelente gobernadora, junto con Josefina, la secretaria de Turismo, planearon un tianguis turístico en donde también la población pueda participar. Entonces ya lo vamos a anunciar. Ya por último, Presidenta, le quería comentar a usted la pregunta obligada: ¿cómo se ha sentido usted en estos meses de gobierno? ¿Qué opinión le da el cariño del pueblo de México que se lo manifiestan como al licenciado Andrés Manuel López Obrador en cada una de sus giras? El otro día Jesús Esteva ¿dónde fue que? Pero en el último evento que tuvimos, dijo una frase. ¿De quién es esa frase? Del agradecimiento. Pues es una frase popular Dice que es una frase popular. Vamos a buscar cuál es la fuente, pero es una frase hermosa que dice: el agradecimiento es la memoria del corazón, que es una manera de decir amor con amor se paga. Así que el agradecimiento es la memoria que siempre llevaremos en el corazón. Muy bien, Presidenta, pues me empecé al revés. Mi nombre es Juan Felipe Prado, de Transmitiendo desde la Frontera. Pronto lo esperaremos allá en Tijuana, Baja California. Muchas gracias. Vamos por… ¿Perdón? Lao Tse. El agradecimiento es la memoria del corazón. Acá, de este lado. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, ante el reconocimiento que le acaba de hacer el gobierno de Estados Unidos por los avances en seguridad, ¿usted ve viable una llamada con el presidente Donald Trump antes del 2 de abril? Pues vamos a ver. Vamos a ver si es factible o no es factible. Y vamos a esperar a ver cuál es la propuesta que hace el gobierno de los Estados Unidos en términos de aranceles. Como siempre lo hemos dicho, y es la insistencia, el secretario Ebrard está hoy en Washington. Sea hoy o mañana se reúne nuevamente con el secretario de Turismo, Lutnick,
perdón, de Turismo, de Comercio, estábamos hablando de turismo y me quedé con eso. El secretario de Comercio de los Estados Unidos tienen mucha comunicación, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Ya estuvieron, ahora van a estar nuevamente y pues vamos a esperar el resultado de cómo se plantea las medidas el 2 de abril. Recuerden que en este caso, a diferencia de, bueno, con excepción de acero y aluminio, que fue para todo el mundo, que también estamos esperando a ver cuál es la decisión el 2 de abril, la primera vez solamente fue para Estados Unidos y Canadá, perdón, para Canadá y México, en términos del Tratado Comercial de Estados Unidos, Canadá y México. Y ahora pues es una propuesta que va a ser para todo el mundo, para todos los países del mundo, que son estas tarifas recíprocas que llama él. Y ha hablado que en los temas sectoriales, o lo dirá antes o lo dirá después, vamos a esperar a el 2 de abril y esta comunicación que está habiendo pues con los secretarios de Estado. Pero usted no buscaría esta llamada, o sea, directamente. Sí, siempre está abierta la puerta para una llamada. Muy bien. En otro tema, Presidenta, ayer la mayoría de diputados de Morena, en alianza con el PRI, votaron a favor de que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mantuviera el fuero y de esta forma enfrentar la acusación que le hacen por tentativa de abuso sexual. ¿Cuál es su opinión al respecto? No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Sí es importante, más allá de pues revisar en todo caso cuáles eran las pruebas. El contexto es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo? No, pero ¿qué fiscalía? Ese fiscal de Morelos, ¿qué característica tenía? No, pero aparte, encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local. Entonces, solamente para que se ponga en contexto, y es una decisión de la Cámara, pero bueno, vamos a, siempre la Fiscalía, hoy tiene un nuevo fiscal, pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer. Presidenta, desechamiento de la petición de desafuero del actual diputado de Morena fue avalada por también diputados de Morena, pero también con diputados del PRI, en lo que algunos de la bancada del PT que no estuvieron de acuerdo con respaldar esta acción, incluso durante la sesión estuvieron expresándose en contra pues de esta acción de que no se le quitara el fuero al exfutbolista, perdón. ¿No ve usted que pueda haber una ruptura del movimiento? No, ninguna. No. Y ahora y repito, es una decisión del Congreso. Ahora esta alianza que hace… En todo caso, pues que se revise el caso ya con nuevas personas que están en otra situación. Ahora esta alianza que hacen con el PRI, diputados que no estaban de acuerdo del mismo movimiento, ven como la antesala a tener una alianza ahí con el PRI para proteger al Lito. Una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por X tema. Bueno, ¿qué caso fue el de…
no recuerdo ahora un caso en donde también se votó por parte de diputados senadores del PAN con Morena, en uno de los múltiples temas que se han votado. ¿Eso quiere decir que hay una alianza? Pues no. Quiere decir que esos senadores del PAN consideraron en ese momento pues que podían votar a favor de una propuesta. En este caso, pues no es que haya una alianza, sino que diputados del PRI decidieron votar así. No, ¿cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? O sea, imagínense lo que diría el pueblo. Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, ¿no? Pues no, imagínense, con Alito, no. Pero aquí hay una petición también de desafuero contra Alito que está detenida, por eso llama la atención como son decisiones esa del votación. Congreso. A veces creen que la presidenta está metida en todo, y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes. Fíjense la oposición, si orientamos en un sentido, ya se metió la presidenta y ahí no hay separación de poderes. Si viene aquí el fiscal a informar y se muestra la coordinación, no hay autonomía de la fiscalía. Bueno, pero si la presidenta no toma, y esa siempre es nuestra posición, separación de poderes, ¿por qué no se metió la presidenta? Entonces la decisión es del Congreso y confiamos en que los diputados tengan suficientes elementos para una u otra decisión en cualquiera de los temas. ¿En qué áreas nosotros nos interesa? Pues que haya una aprobación en las leyes que enviamos, en los cambios constitucionales que enviamos. Y en general, la gran mayoría, si no es que la unanimidad, todos los diputados y senadores, senadoras, diputadas que están en nuestro movimiento, pues han aprobado los cambios constitucionales, las leyes que hemos enviado. En algunos incluso ha habido unanimidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Todo el mundo votó a favor. ¿Eso quiere decir que hay una alianza con todos los partidos? No, que hay temas en donde pues deciden unos u otros votar. Pero la presidenta no está metida en las decisiones como esta, por ejemplo, de las cámaras. Tienen que decidir los diputados. Tienen que decidir los diputados. Gracias, presidenta. En otro tema, ayer se dio a conocer que la Fiscalía, que la FGR, aseguró otro rancho muy cercano al de Teochitlán, donde presuntamente también se menciona que podría haber sido un campo de entrenamiento. ¿Qué información tiene sobre eso? Hay un rancho que lo mencionó ayer el secretario de Seguridad, que se aseguró en enero, en donde incluso hay cerca de 39 detenidos, que era un campo de entrenamiento y en su momento se informó. Y hay que ver este otro rancho exactamente cuál es. Lo importante aquí, y quiero manifestarlo porque viendo también los medios el día de hoy, la detención que se hizo es muy relevante, porque aquí la discusión no es si tiene que actuarse en contra de los grupos delictivos o de la delincuencia organizada que comete delitos, homicidio, incluso secuestro, desaparición, portación de arma de fuego. Pues ese es el trabajo que estamos haciendo. Y esta detención, de la que muchos de los comentócratas no hablan, porque no quieren hablar de ello, porque lo que no quieren decir es que hay resultados y que estamos trabajando todos los días para seguir
dando resultados. O sea, la detención que se hizo es muy relevante. Primero, aporta información, en particular de este caso del rancho, que hoy está asegurado ya por la Fiscalía General de la República y que darán su información. Pero además, pues era quien se encargaba de adiestrar, de invitar a jóvenes a ser parte de un grupo delictivo, y estos campos de adiestramiento. Es muy relevante y vamos a seguir. Repito, ayer hubo una detención relevante en Sonora, ayer informó el secretario de Seguridad de detenciones muy relevantes que se hicieron para Guanajuato, o sea, para el tema de los homicidios en Guanajuato, que han dado ya de manera inmediata resultados de disminución de homicidios en Guanajuato. Entonces, este trabajo que se hace, que es parte de la estrategia de seguridad, regreso a la primera intervención, una estrategia de seguridad en donde hay coordinación y hay inteligencia e investigación para hacer detenciones de los generadores de violencia. Y si en esta zona hay otros lugares, pues, se está investigando y se está trabajando conjuntamente. Y lo relevante es que en efecto se está trabajando y se esclarecen los hechos. Muy distinto a cuando había pactos de silencio, muy distinto. Aquí se informa, se dice la verdad y se trabaja todos los días, en el marco de la ley, no en el marco, además, de regímenes de excepción como el que fue la guerra contra el narco de Calderón. Muchas gracias, Presidenta. Por último, en un último tema, en La Hoguera, el lunes pasado publicamos un texto acerca de la falta de protección ambiental que tiene el área de los Dinamos en la Magdalena Contreras. Bueno, es un caso que evidentemente usted conoce perfectamente. Pedimos a través de transparencia que nos pudieran informar las instancias correspondientes qué tipo de protección tiene, en el entendido que son áreas comunales, ¿no?, o terrenos comunales. La Semarnat nos respondió que se lo preguntáramos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la CONAM, pero ellas nos respondieron que sí se hacen cargo de algunas zonas, pero solamente de las federales, y que en el caso de los Dinamos ellos no lo tenían bajo su protección y que buscáramos esa información en la SEDEMA, pero la SEDEMA del gobierno de la ciudad nos responde que son parcialmente competentes para responder esa solicitud porque no tienen conocimiento de qué tipo de protección tiene. Entonces, a ver, busca ahí los Dinamos, no recuerdo si es área natural protegida federal o local. Hay las áreas naturales protegidas. Los Dinamos está en la Magdalena Contreras. Es aquí en la Ciudad de México, es una tierra comunal. Eso es muy importante porque a veces se piensa que un área natural protegida, la propiedad es del gobierno o de la nación, más que del gobierno, de la nación. Y en algunos casos sí, pero en muchos otros las propiedades son sociales o incluso privadas. No, pero si está en el ámbito federal o está en el ámbito de la Ciudad de México. En la CONAM no aparece en su lista de es probable ciudad. Que entonces tenga un régimen de la Ciudad de México, no recuerdo y miren que fui secretaria de Medio Ambiente, pero de la ciudad, pero en este momento no recuerdo la categoría de área natural protegida. Entonces, no quiere decir que en un área natural protegida no se puedan desarrollar actividades. Por ejemplo, hay áreas naturales protegidas que son reservas de la biosfera, que son las que tienen una amplitud muy grande. Sí.
En esas áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, la propiedad de la tierra es comunal, es ejidal, puede ser privada y se pueden desarrollar actividades. ¿Quién determina qué actividades se pueden desarrollar? Se llama un plan de manejo del área natural protegida. Entonces, esos planes de manejo, ¿quién los hace? Pues el gobierno estatal, si es un área protegida a nivel estatal, o federal, si es un área protegida a nivel federal. ¿Qué ha pasado en Los Dinamos? Pues es una zona muy turística. Para los que viven en la Ciudad de México, acostumbramos muchas veces a ir los fines de semana a Los Dinamos desde hace muchísimo tiempo, y pues hoy no hay suficiente orden, vamos a ponerlo así, y hay venta de algunas cosas en algunos lugares donde no debería haber, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer, para no decir que si el oficio y todo lo demás, es que Alicia Bárcenas trabaje en coordinación con Julia, bueno, con la jefa de gobierno, con Clara Brugada y quien es la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, que es muy buena, por cierto, Julia Álvarez y Casa. Ella es de las que estuvo siempre peleando por sin maíz no hay país, y es muy buena, está haciendo buen trabajo. Pues que nos coordinemos para poder trabajar junto con los comuneros para darle mayor ordenamiento. A veces pasa, no sé si sea el caso, de que por razones pues de conflictos agrarios no tienen autoridad comunal. Cuando yo salí de la Ciudad de México había un problema con la elección de la elección del núcleo agrario de la comunidad de Magdalena. Entonces habría que ver si ese es el caso, pero bueno, nuestro compromiso de trabajar con la ciudad para que haya ordenamiento. Sí, presidenta, porque ocurre que además de lo que usted menciona, de que no hay un orden, pues hay hasta ferias en el área de la Cañada, ahí ponen ferias con caballos, motonetas. Bueno, sí, ahí también hay otro caso en la parte baja de ahí, que es una tierra privada, o sea, que tiene y que dueño privado, construir. Pero la comunidad desde hace años hace actividades turísticas ahí, y es un tema pues también que tiene mucho tiempo ahí en conflicto. Entonces, pero bueno, hay que trabajar. Nosotros hicimos un recorrido y encontramos al menos 2 viviendas con construcciones ya así como de concreto, a 200 metros del afluente del río Magdalena, ya con electricidad. Entonces, eso evidentemente llama. Hay que ordenar. Ponemos de acuerdo con la ciudad para poderlo hacer. Y sobre el río Magdalena, ¿no sería un punto, presidenta, usted que tiene como uno de sus proyectos del sexenio rescatar 4 ríos del país, no vería la posibilidad de que se rescatara el río Magdalena, siendo el único río vivo o de los últimos ríos vivos de la ciudad, y aprovechar tal vez su caudal para abastecer parte de la ciudad? Hicimos algunas acciones cuando fui jefa de gobierno en el río Magdalena, de rescate, sobre todo en la parte urbana, porque esta parte del afluente de la sierra baja la parte urbana. Incluso si conocen ahí por los viveros de Coyoacán, sobre Avenida Universidad, todavía ahí llega el río Magdalena. Pero Jesús Esteva se encargó de trabajar con los vecinos para hacer un rescate muy importante del río en esa zona, limpiarlo, y se trabajó en otros espacios también de la zona urbana. Ya hay agua que se utiliza del río Magdalena para suministrar agua a toda la alcaldía Magdalena Contreras. Vamos a trabajar con el gobierno de la ciudad para ver cómo apoyamos para que continúe ese rescate. Muchas gracias. Y por último, ya que está el secretario de Infraestructura, nada más preguntar, ¿se mantiene el compromiso de que se concluya la obra del trolebús elevado de Chalco a Santa Marta en abril? Sí, la parte de la Secretaría de Infraestructura está concluida, y con la presidenta hemos estado haciendo recorridos con el Estado de México
y va muy bien. En la última recorrido hace 1 o 2 semanas se informó que estamos dentro de los programas. Muy pronto deben de estar iniciando inclusive pruebas ya con los trolebuses. Ok, muchas gracias. Van a quedar unas estaciones pendientes, porque particularmente en Chalco, en una parte donde el trolebús va a nivel, se tuvo que suspender, digamos, porque se está haciendo el colector de Chalco y justamente pasa por ahí. Entonces, cuando se inaugure va a pasar por otro lugar, porque los trolebuses que se adquirieron tienen la característica de pueden funcionar sin necesidad de estar conectados a la catenaria. Entonces, esa parte va a quedar un poco pendiente, pero se sigue trabajando. Y algunas otras estaciones que también tuvieron algunos problemas porque se tuvo que cambiar un colector de drenaje, pero va muy bien la obra. Presidenta, buenos días. Daniela Caballero de Poder México y Global Energy. 3 temas que quisiera conversar con usted hoy. El primero, sobre el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Uno de los reclamos precisamente es que se le permitió la palabra al exgobernador, pero no se le dio voz a la víctima. ¿Qué le dice usted a esas mujeres víctimas que reclaman justicia y que quizás no ven en esta decisión el apoyo y la representación necesaria? Primero, yo creo que en cualquier caso se tiene que revisar a fondo. Y esa es una labor importante. Las pruebas de cualquier caso de estos. No me refiero a este caso en particular, sino a cualquier caso de este tipo. La decisión del desafuero o no depende de los diputados, de las diputadas, que ayer tomaron una decisión. Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto, que fue desaforado y que era protector de feminicidas, que trabajó durante 6 años o más, no sé cuántos años estuvo ese fiscal, y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación, para que se conozca el antecedente. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento. Hoy hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso. Pero en las condiciones que se dio fue la decisión que tomaron las y los diputados. Y siempre debe hacerse justicia a las víctimas, siempre. Pero es importante ver el contexto de dónde vino. Ok, sobre los aranceles, Presidenta, pues usted bien lo decía, siguen en conversaciones los 2 gobiernos y hay que esperar al 2 de abril, pero ¿qué garantías tendrían o recibirían los empresarios y las empresarias en México para poder operar frente a este escenario? Bueno, es que es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos, eso es importante que lo conozca todo el pueblo de México. Nosotros hacemos y hemos hecho, y son testigos, de que hemos hecho todo lo que esté en nuestras manos para evitar que haya aranceles con México, porque además tenemos un tratado comercial y hemos estado buscando por todos los medios que no sea esta situación. Lo saben los empresarios, me he reunido personalmente con muchos de los empresarios que exportan, el secretario Ebrard se ha reunido en múltiples ocasiones, Altagracia Gómez, que es empresaria y que nos ayuda como asesora de manera honorífica, ha estado haciendo un trabajo muy importante. Ellos también hacen su propio trabajo con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros pensamos, por lo que ha dicho el presidente Trump hasta ahora y por las conversaciones que tiene el secretario Marcelo Ebrard con el secretario Lutnick, que México va a tener una situación especial por el tratado, pero finalmente es una decisión del presidente Trump. Entonces hay que esperar qué dice el presidente Trump y a partir de ahí nosotros ya tenemos pues en uno u otro sentido las decisiones que tomaríamos. Hemos pasado por esto 3 veces, esta sería la tercera. La diferencia con las otras 2
es que era exclusivamente para México y para Canadá. Ahora es una decisión a todo el mundo y tiene que ver con una visión de la actual administración de los Estados Unidos de proteger su economía. Puede uno estar de acuerdo o no, pero es una decisión del gobierno de los Estados Unidos y en todo caso pues hay organizaciones internacionales a las cuales acudir, pero finalmente es una decisión del presidente Trump y de su administración. Hemos hecho todo lo necesario en información y todo lo que se requiere para evitar que haya afectaciones a México. Si llega a haber una decisión que nos afecte de manera particular, pues nosotros ya estaremos tomando decisiones, pero es importante, y esto pues lo sabe todo el mundo, porque así como está la presidenta de México, pues así están todos los presidentes de todos los países del mundo, primeros ministros, esperando cuál es la decisión del 2 de abril. Presidenta, y finalmente sobre la deuda de Pemex, ¿se tiene establecida ya una fecha para el pago a proveedores que se tenía estipulado para marzo? Ya se han pagado cerca de 147,000 millones de pesos. Una cifra muy importante. Y se va a seguir pagando. Y Pemex está trabajando. Yo me reúno prácticamente 2 veces a la semana para garantizar y ayudar a coordinar todos los esfuerzos de cualquier área, energía, Pemex, CFE, Hacienda, para poder garantizar el fortalecimiento de Pemex. Hoy viene algo, o este año inicia algo fundamental que va a ayudar muchísimo a Pemex, que es lo que le llamamos la integración vertical de Pemex. Artificialmente, porque el objetivo era privatizar a la petrolera del pueblo de México, se dividió a Pemex en muchas subsidiarias y filiales, 40 filiales en una empresa. Y eso generó pues muchísimos problemas administrativos y otro tipo. Ahora, con transparencia en sus finanzas, en su administración, pues se va a ir integrando, lo cual va a fortalecer nuevamente a la empresa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a ver, ahí atrás, te vamos a dar la palabra porque no vienes muy seguido. Gracias, Presidenta. Poncho Gutiérrez, de El Deforma y de SDP Noche. Dentro de menos de una semana se van a cumplir los primeros 6 meses de su sexenio. Y dentro de esta primera temporada, ¿cuál ha sido el capítulo más triste y el capítulo más alegre para usted? Se la puse difícil. Te la pusiste difícil. El más triste lo estoy pensando. Siempre hay empatía, dolor frente a situaciones difíciles de homicidios, que uno ve todos los días en el gabinete de seguridad. Tendría que pensar cuál es el momento más triste. Lo que tiene uno pues es que estar siempre trabajando independientemente de, pues uno es humano y siempre hay sentimientos de empatía con víctimas. Quizá los momentos que yo disfruto muchísimo, pero muchísimo, son las salidas de las giras de los fines de semana. Es aire puro, es cercanía con la gente. La verdad es, bueno, te tocó estar ahí en Hidalgo el fin de semana. El cariño es muy grande, mutuo, porque el cariño hacia mí pues va de regreso al triple, ¿no? Y esos momentos son muy emotivos, muy emotivos, y es pues una alegría enorme. Me levanto y me siento porque no quiero dar la espalda a la cámara y todo.
Ayer usted nos aconsejaba o nos aclaraba que algunos personajes opinólogos, principalmente de Twitter, no todos, pero un grupito de Twitter, yo diría los voceros no oficiales de la oposición que se presentan en muchas ocasiones como imparciales, de manera deshonesta, decía que cada vez eran pues más irrelevantes, que menos personas los veían, pero le confieso que yo soy adicto a leer a la oposición todo el día en Twitter y no soy el único. Y considerando que sabemos que el fanatismo se da en ambos lados del umbral de la política, izquierda, derecha, fútbol, religión, en todos lados hay fanatismo. Pero también considerando que el análisis promedio de Twitter, es decir, que ahí viene el comunismo y el fascismo y todo al mismo tiempo y que el Estado ateo satánico, no importa qué tan contradictorio sea, en Twitter sí sobrevive este tipo de análisis. Y es el círculo rojo también. Ahora, ¿qué consejo le daría usted a la gente que todo el día hace un diagnóstico de la realidad mexicana desde Twitter? O sea, Twitter es su métrica de la realidad. ¿Qué consejo les daría? A ver si tiene una encuesta por ahí de cualquiera que haya salido de cuánta gente, ya ven que las encuestas dicen, ¿dónde se informa usted principalmente? A ver cuánto es la red X, antes Twitter. Es una realidad en el ciberespacio. A ver, ¿qué es importante? Que haya debate. Eso es muy importante. México es un país libre, democrático, y es muy importante que haya debate. Y aquí también mencionamos a veces a algunos comentócratas, pues porque dicen unas barbaridades que tampoco se pueden dejar pasar. O sea, véanlos hoy. ¿Quién de esos comentócratas? Un Riva Palacio que ayer mencioné. Vuelvo a repetir, quien fue director de Notimex de Salinas de Gortari. Todo es, ¿dónde está la importancia de una detención como la que hubo relacionada con el Rancho Izaguirre? ¿Dónde está eso? No está, porque su objetivo es pegarle al gobierno. Ese es su objetivo. No es analizar las distintas opiniones. Yo no digo que esté bien o mal, solamente hay que poner sobre la mesa cuál es el objetivo, porque como bien dices, se hacen pasar como los neutrales. La neutralidad no existe, por cierto. Que van a dar una opinión y ayer dije que lo leían como 20,000 y alguien por acá que hace análisis del equipo de Paulina me dijo, no, le exageró, yo creo que lo leen como 5,000 y eso es mucho, porque nada más hay que ver cuántas ediciones hay. Entonces, qué bueno que haya debate en las redes sociales, es muy importante. Debate de a de veras, porque cuando lo inflan con bots, que no son personas reales, sino cuentas compradas para atacar, pues eso no es discusión, ¿verdad? Eso es pura propaganda pagada. Pero cuando hay debate, qué bueno que haya debate y que haya un sano debate de lo que se está planteando. Ahora, que eso sea la realidad de lo que vive México, pues no. Entonces, estar pegado todo el día a la red tampoco es muy bueno para la salud. No diga eso, porque yo vivo de hacer memes, presidenta. Pero de esta, porque entonces crees que esa es la realidad. Una vez un compañero, una compañera que estaban atacando muchísimo en el Twitter, me dijo, es que voy a contestar esto, y voy a contestar esto, y voy a contestar aquello. Y entonces le dije, te recomiendo algo. Si no veas tu cuenta por 3 días. Refréscate.
3 días después había desaparecido y estaba muy inflado con todos estos bots. Entonces, qué bueno que haya debate. Es muy importante, y por eso la infodemia, que por cierto yo tampoco participo en la infodemia, es una actividad que se realiza. Yo no les digo pon esto, pon aquello, pon aquello, pon aquello, ¿verdad? Ellos hacen su análisis de lo más importante y en dónde creen que es importante poner el énfasis para decir que hubo mentiras en la información, o por lo menos falsas verdades, medias mentiras. Pero es muy importante que todo se ponga en su justo término. Por eso les digo que mi momento más alegre de la semana, aparte de estar con la familia, evidentemente, y gozo servir al pueblo es lo mejor que puede haber. Entonces, aunque haya problemas, aunque hay que tener siempre en mente que uno está sirviendo a la gente. Pero el momento más alegre pues es los fines de semana, cuando las redes sociales están en su justo término y ves a la gente la alegría y cómo participa, ¿no? Porque no solo es en los eventos que hacemos, sino en los recorridos. Hablando de infodemia, justo ayer se puso de moda, por lo menos 24 horas, la herramienta de inteligencia artificial de Grok, la de Twitter, y se estuvo usando para desmentir mucho, en ambos lados, todo tipo de ideología, pero sí se notó que hubo un punto en el que pues, los principales personajes desinformadores profesionales, yo les digo los activistas del derecho a la desinformación, que se estaban peleando con Grok porque al final es un robot, y les mostraba evidencia de que lo que estaban diciendo era mentira. Y yo estaba extasiado porque decía, van a decir que es un palero, o sea, que Grok es un palero que le paga a alguien, van a decir que es un hipócrita, que es un incongruente. Pues no había forma de desmentir mediante falacias ad hominem a un robot, por lo menos hasta ahorita. Digo, al final los insultaban al robot porque pues una desesperación muy visceral, no lo sé. Pero sí ayuda, creo yo, a quizá pensar pues qué tan bueno es el debate de uno mismo cuando no puedes atacar al argumentador y tienes que hablar del argumento. Entonces me parece que fue un ejercicio muy interesante que quizá limpió un poquito Twitter, bueno, antes Twitter, ahora X, y sí creo que evidenció mucho, o por lo menos a algunos de estos personajes. Y también a ver si traemos un experto sobre inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, cualquiera de estos nuevas aplicaciones que hay, mismo de Google, ahora uno busca en Google y lo primero que aparece pues es lo de la inteligencia artificial de Google, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues ahí está la información. Y no, eso se construye con información de muchos lugares. No es que sea la verdad absoluta. O sea, porque cómo se construye los algoritmos que están asociados a una inteligencia artificial, pues a partir de información que existe. Y esa información que existe, pues toda en particular en temas como este caso u otros, pues hay puntos de vista distintos. ¿Qué punto de vista toma en cuenta la construcción que se hace con algoritmos de la inteligencia artificial? O cuando se le pide, a ver, hazme un ensayo de no sé qué cosa. El otro día me estaba mostrando una sobrina cómo si uno le pregunta, no sé, hazme un ensayo de no sé qué, te sale todo un ensayo. Pero ves el ensayo y dices, bueno, ¿y esto de dónde lo sacó? No necesariamente es información validada. Entonces, hoy estamos frente a un nuevo fenómeno también, ¿no? Que es la construcción de la inteligencia artificial. Bueno, mira. No, pero ahí están todas las redes. A ver si nos pueden separar Twitter, por favor. A ver si lo encuentran. Sí, sí, es la que en proporción a las principales. Ahí en el libro
Cuando sacó su libro la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el de Feminismo Silencioso, ahí viene un capítulo que habla justamente de Twitter, cuánta gente lo lee, cómo se construyen las realidades. Es bueno ese capítulo. Es un fenómeno… Bueno, es bueno el libro, pero en particular ese capítulo. Lo que es X, antes Twitter, es un fenómeno… Aprovechamos para mandarle salud. Y en lo que proyecta la gráfica, antes de venir acá, yo hice una consulta en redes sociales y pregunté a la gente, hice una encuesta, ¿qué quieren que le pregunte a la presidenta? Fue una consulta a la inteligencia artificial. No, no fue ni a los bots ni a los que me convinieron. Oye, son 9:22, ni cuenta mi vida. Bueno, ya para terminar, en esta consulta a like alzado que hice en redes, pues la pregunta de mucha gente es ¿cómo va el tema de las 40 horas? Es una de las dudas que me dijeron, no te pido, te exijo, Poncho, que le preguntes a la presidenta. Si nos puede… Se está trabajando, vamos a pedirle a Marat, se está trabajando en la idea de buscar un esquema que pueda ser consensado. Si no, de todas maneras se va a plantear la propuesta. Pero Marat va muy avanzado en ello y ya pues en su momento lo plantearíamos. Muchas gracias. Pero sí se está trabajando. Bueno, ya, vámonos con Infodemia. Ahí está. ¿Esa de quién es? Prime Web, ¿esa quién es? Bueno, 18% Twitter, Facebook 90.2. ¿De qué fecha es esto? Marzo del 24, a ver si luego buscamos una más actualizada. Adelante. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. A partir de hallazgos realizados por un colectivo, medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición han construido una narrativa que constituye una verdad mediática sin importarle los indicios jurídicos. Desde los estudios de televisión y las redacciones repiten la narrativa injerencista del narcoestado. ¿Qué buscan los políticos de oposición al hacer uso político de la tragedia y del reclamo de justicia? ¿Ya olvidaron cuando aplaudieron la política de la supuesta guerra contra el narcotráfico, encabezada por quien hoy está encarcelado en Estados Unidos precisamente por narcotráfico? ¿Qué persiguen quienes actualmente repiten falsas narrativas y en el pasado aplaudieron la creación de verdades históricas? Veamos el video de esta semana. En las últimas 3 semanas, a partir de la denuncia del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, la mayoría de medios de comunicación masiva, digitales, prensa y plataformas digitales como YouTube y TikTok construyeron una verdad mediática sin elementos ministeriales ni evidencias sólidas. Frente al montaje y las mentiras, son necesarias la verdad y la justicia para las víctimas. He aquí algunos ejemplos. 1. Hallazgo de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Vamos a iniciar con el rancho El Exterminio, el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. No solo es un campo de exterminio criminal, ahí también hay señales de que se está acabando con la verdad y la justicia. Hoy en México comenzó a difundirse la historia de lo que parece ser un campo de exterminio del crimen organizado ubicado en Jalisco. Un colectivo de búsqueda de Jalisco localizó un campo de exterminio. Encontraron hornos clandestinos, huesos humanos, cientos de zapatos, mochilas, además prendas de vestir. En otro tema es nota internacional, el rancho del terror, este hallazgo macabro, el hallazgo de un crematorio y campo de entrenamiento y de exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Mentira! El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó el pasado 24 de marzo que el rancho Izaguirre en Teuchitlán era utilizado como un campo de adiestramiento del crimen organizado. Agregó que hasta ese momento no existía un indicio de que este rancho fuera un campo de exterminio. Es necesario distinguir la diferencia entre un campo de exterminio, donde deliberadamente se cometen crímenes masivos y sistemáticos, frente a un campo de adiestramiento o entrenamiento del crimen organizado. Ambos delitos son graves, pero hubo una campaña para implantar una mentira y responsabilizar solo al gobierno federal. 2. El caso Teuchitlán
es el Ayotzinapa del gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, lo veo como algo peor que Ayotzinapa, porque el hecho mismo es mayor que Ayotzinapa. Teuchitlán tiene el potencial de volverse el Ayotzinapa de Sheinbaum. Y ayer lo decía muy bien Loret. Ayer yo creo que es cuando más enojado he visto a Loret. Estuvo de veras al punto del coraje, del llanto del coraje, y decía, lamento decirlo, señora Sheinbaum, pero ya le llegó su Ayotzinapa. ¡Mentira! A diferencia de lo ocurrido en Teuchitlán, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa constituye un crimen de Estado por las omisiones de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, por la participación de agentes policíacos municipales y estatales en la desaparición de los normalistas y por la construcción de una verdad histórica basada en la manipulación y ocultamiento de evidencias y pruebas. 3. El rancho Izaguirre estaba bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. ¡Mentira! Fue hasta la madrugada del 25 de marzo que la Fiscalía General de la República pudo tomar posesión del rancho Izaguirre, luego de la detención de José Gregorio alias Lastra, acusado de encabezar el reclutamiento de personas para el crimen organizado. Esto permitió abrir una carpeta de investigación de carácter federal por delincuencia organizada. Y al tener ya una acción de carácter federal como la que ya tenemos, la madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía Local. El fiscal local, después de que nos dio la autorización, dijo que yo iba a ir. ¿Cómo voy a ir a un lugar donde ni siquiera nosotros podemos entrar si no es con el permiso de ellos? Por razones obvias. Desde el 5 de marzo, en una transmisión en vivo a través de Facebook, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco explicó que contaba con el apoyo de elementos de la Fiscalía de Jalisco. Además, la propia Fiscalía de Jalisco emitió el 9 de marzo un comunicado en el que informó que la aplicación de protocolos de investigación estaba siendo supervisado de manera directa por el fiscal estatal Salvador González de los Santos, y admitió que el fiscal jalisciense revisaba desde el 5 de marzo qué sucedió y con qué exhaustividad fue intervenido en su momento el lugar, a fin de determinar si se dejó de aplicar algún procedimiento de campo por parte del personal asignado durante la pasada administración. Otras noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana fueron las emboscadas contra elementos de la Defensa Nacional que no existieron, y más videos de la presidenta Claudia Sheinbaum manipulados con inteligencia artificial. 4. Con la desaparición del INAI, también desaparece la transparencia. La reforma que hoy discutimos no es solamente un cambio burocrático, es un ataque frontal a la transparencia y a la rendición de cuentas en México. ¡Mentira! La reforma a la Ley de Transparencia mantiene el derecho de acceso a la información pública, la publicación de obligaciones de transparencia y los medios de defensa contra incumplimiento de obligaciones. Lo que modifica es la autoridad garante. El INAI será sustituido por 18 autoridades en transparencia, una por cada poder y órganos autónomos a nivel federal, así como para partidos políticos y sindicatos. 5. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional emboscados en Chilchota, Michoacán en 2025. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde a enero de 2023, cuando la Secretaría de la Defensa realizó un operativo para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. 6. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a la cantante Ángela Aguilar. ¡Mentira! El video original corresponde a la Mañanera del Pueblo del 13 de febrero de 2025, donde la mandataria no hizo mención alguna de la cantante mexicana. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buen día.